Welcome everyone, welcome back to the show. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Bienvenidos a junio. Y para empezar el mes, tenemos con nosotros a Patrick Henningsen. Él es editor y fundador de 21st Century Wire, además de analista y comentarista geopolítico. Patrick, me alegra verte de nuevo. Encantado de estar contigo, Danny. Encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a empezar, Patrick. Justo cuando parecía que el conflicto con Irán había entrado en una fase de represalias puntuales, casi en una situación de ni paz ni guerra, parece que las cosas se están intensificando bastante rápido. En los últimos días, digamos en las últimas 24 horas, ha habido informes importantes sobre ataques de Estados Unidos contra Irán y luego la respuesta de Irán. Así que voy a leer lo que publicó The Cradle sobre esto. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo hoy que atacaron una torre de comunicaciones en Sirk a primera hora, después de que las fuerzas estadounidenses atacaran ayer torres de comunicación en la provincia iraní de Hormozgan. En respuesta, atacaron una base aérea desde la que se había lanzado el ataque, afirmando que los objetivos designados fueron destruidos, y advirtieron que cualquier repetición de esta agresión por parte de Estados Unidos recibiría una respuesta completamente diferente, una que sería responsabilidad del agresor, es decir, del régimen estadounidense que mata niños. Ahora bien, Patrick, algo importante. Con estos ataques, vimos que Kuwait activó sus defensas aéreas hace apenas unas horas. Y esta sería la segunda vez que ocurre, porque ahora tenemos más pruebas de que el 27 de mayo, en la llamada interceptación, el mando central de Estados Unidos dijo que todo había sido interceptado también hoy. Pero el 27 de mayo afirmaron que el misil, un solo misil, fue interceptado en ese ataque de represalia. Pero parece que esa interceptación causó bastante daño. 5 estadounidenses resultaron heridos. También he oído que varios contratistas en la base estadounidense de Ali al-Salem, en Qatar, en Kuwait, también resultaron heridos. Y un drone Reaper estadounidense, valorado en $30 millones, fue destruido. Un drone MQ-1 también fue destruido por Irán, y ahora estamos en una situación en la que la guerra podría reanudarse perfectamente. Se habla de que esta expansión del conflicto hacia Líbano, esta invasión que Israel está preparando, podría hacer que Irán también ataque a Israel. Patrick, ¿cuál es tu reacción ante esto? Da la sensación de que Israel está ahora muy implicado en reavivar la llama de este conflicto. Trump, por su parte, parece mantenerse al margen y está siendo sorprendentemente reservado con sus palabras. ¿Qué opinas de todo lo que está ocurriendo? Bueno, hay dos partes en eso. La primera, la que has mencionado, la estación de radar en la isla de Sirik, en el estrecho de Hormuz. Eso parece indicar que Estados Unidos se está preparando para, ya sabes, podría ser una batería de radar de defensa antimisiles, defensa aérea. Así que parece que serían los primeros pasos de Estados Unidos para preparar una gran misión militar. También podría ser que estén tanteando el terreno, probando para ver cómo reacciona Irán y quizá poco a poco, una por una, debilitando lo que consideran instalaciones militares clave que Irán tiene para defender el estrecho. Así que eso es una cosa. Si Estados Unidos va a seguir adelante con eso, o va a poner tropas sobre el terreno, o ya sabes, intentar ocupar una isla, una de las islas de la zona, la isla Garuk, o todas esas posiciones clave que se podrían ocupar para crear una escena, una situación que provoque un incidente internacional y permita a Estados Unidos decir que está tomando medidas decisivas y usar eso para escalar, no lo sabemos. No sabemos cuál sería el resultado final, ni en qué acabaría todo eso. Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos está en pleno proceso de intervenciones, una serie de intervenciones tácticas. Eso es evidente. Así que esto podría ser un preludio de una reanudación de las hostilidades, quizá. Es difícil saberlo. Creo que Estados Unidos claramente necesita ganar tiempo. I think the United States clearly has to buy time. They need more time to amass
Necesitan más tiempo para reunir el tipo de munición que se va a requerir en cualquier intercambio serio. Pero creo que ahora mismo estamos ante una escalada controlada. Y por supuesto, Irán está preparado, como lo ha estado desde el principio. Se han preparado para una ofensiva masiva por parte de Estados Unidos e Israel. ¿En qué forma va a ocurrir eso? No lo sé. En cuanto a la cuestión libanesa, eso es aparte. Y lo que diré sobre eso, Dani, es que al vincular las negociaciones con lo que está ocurriendo en Líbano, eso es algo que está haciendo Irán. Lo están exigiendo. Llevan haciéndolo casi desde el inicio de esta fase del conflicto, desde hace un par de meses, y están ampliando su influencia. Eso es lo que están haciendo. Y Estados Unidos e Israel lo han ignorado. Lo han ignorado. Pero cuanto más tiempo siga Irán con esa estrategia, y cuanto más tiempo pase sin un acuerdo, un arreglo, o como quieras llamarlo, eso juega a favor de Irán. Porque eso significa que igual que hicieron con el Consejo de Cooperación del Golfo, con los estados árabes del Golfo Pérsico, donde los arrastraron al conflicto, y con ello metieron a la economía global en el conflicto, ampliaron su influencia de esa manera y presionaron a los actores internacionales para que intentaran hacer algo que contuviera a Estados Unidos e Israel, y que tomaran a Irán en serio como actor. Eso mismo están haciendo ahora con Líbano. Así que, si no se desvían de esa línea, al final van a implicar a gobiernos europeos preocupados y a otros gobiernos de la región que dirán, un momento, Israel, ¿por qué no dejas de bombardear Líbano? Porque ya has violado el alto el fuego en Líbano unas cuantas miles de veces. No es Hezbollah. No puedes echarle la culpa a Hezbollah. No puedes culpar al pueblo libanés. Ya habéis matado a miles de ellos, civiles. Así que Israel está actuando como una entidad terrorista fuera de control. Mientras tanto, Hezbollah solo está atacando objetivos militares israelíes. Entonces, ¿quién es el terrorista? Es una pregunta legítima. Lo digo, hipotéticamente podrías plantear ese argumento. Bueno, no solo hipotéticamente, en realidad puedes hacerlo aquí. ¿Quién va a frenar a Israel? Y Hezbollah no está atacando objetivos civiles. Está bastante claro. Es bastante evidente. Así que, al mantenerlo bajo ese paraguas, Israel y Estados Unidos presentándolo como si fuera el brazo de Irán, la amenaza terrorista en el sur del Líbano, eso les da prácticamente carta blanca para hacer lo que quieran, incluido arrasar pueblos enteros, amenazar con la destrucción total de la antigua ciudad de Tiro, decirles a sus cientos de miles de habitantes que tienen que marcharse o serán aniquilados. Tiro es un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, está en la Biblia. Y para cualquier seguidor de MAGA que necesite una lección de geografía, basta con abrir la Biblia. Es el libro que decís leer o que algunos dicen que leen. El presidente dice que es su libro favorito. No sé si de verdad lo ha leído. Si lo hubiera hecho, lo encontraría ahí. E Israel quiere básicamente arrasarlo. ¿Y por qué? Por el terrorismo. Por favor, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que soportar toda esta basura? Me parece que, al menos desde un punto de vista semántico, ahí está el origen de muchos de los problemas, en cómo se está planteando todo esto. Y eso le está permitiendo a Israel salirse con la suya en prácticamente todo, lo que está bloqueando una solución negociada a todo lo que pasa en Asia Occidental. Hola, ¿necesitamos un mapa? ¿Una pizarra para explicarlo? A estas alturas es bastante evidente y se está volviendo peligroso. Sí, eso desde luego se está volviendo peligroso. Y antes de entrar más a fondo en el tema del Líbano, porque Irán ha dado un paso importante en respuesta a esto, parece que la situación se está acelerando bastante rápido, con Irán interviniendo ahora junto a la resistencia en el Líbano. Pero incluso con ese único misil, ahora tenemos un segundo ataque, del que supongo que aún tendremos que conocer los daños. Pero incluso con el misil del 27 de mayo, creo que estamos viendo que Estados Unidos tiene bastante miedo
a una represalia de Irán, porque la forma en que Estados Unidos está atacando a Irán en este momento es muy limitada. Y hasta los propios funcionarios estadounidenses cercanos a esas decisiones reconocen que es una acción limitada y que en realidad no están intentando romper el alto el fuego. Por supuesto, eso es una completa tontería, porque Estados Unidos no respeta los altos el fuego. No hay ninguno. Pero están intentando mantenerlo limitado, porque un solo misil, solo los llamados restos, causó enormes daños. Quiero decir, 5 estadounidenses resultaron heridos, contratistas. ¿Qué importancia tiene que Kuwait esté en esta posición? Parece que Estados Unidos está usando ahora Kuwait como su principal base de operaciones, por así decirlo, para continuar con estas acciones limitadas. No parece que eso pueda durar mucho si este supuesto ojo por ojo se vuelve más duro, como Irán ha prometido. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto antes de seguir? Porque también hay novedades con la situación en Líbano. La verdad, me sorprende bastante que estén usando Kuwait como base para cualquier operación, teniendo en cuenta lo que ha pasado allí con las instalaciones estadounidenses en Kuwait desde que empezó esta fase de la guerra, el 28 de febrero. Así que sí, me sorprende. ¿Por qué harían eso? Desde luego, no veo que sea algo que beneficie a los kuwaitíes. Mira, Kuwait históricamente es un emirato artificial. Básicamente, se recortó de Irak. No es que Irak esté muy bien definido como nación, gracias a los británicos. Muchas gracias, cartógrafos coloniales británicos. Pero Kuwait es un país precario que siempre ha dependido de la protección de Estados Unidos para poder existir, en esencia. Es muy rentable y desde el punto de vista del petróleo, tiene muchísimo. The royal family there is serving really at the pleasure of the United States, period. And all their money is tied up in American banks, so they can't kick the Americans out. So it's a very difficult situation. Iraq's also in a difficult situation for the same reason. The United States have control over a lot of Iraq's liquid assets in New York, which means that Iraq could be taking a much more strident position in this, allying with Iran, closing their airspace, and also addressing the Kuwait situation. But that can't happen at the moment. So the U.S. still has a lot of leverage over both of those. So in a way, they're kind of, they could be sacrificing Kuwait if things were to escalate. But Iran's been very circumspect and careful about. Pero Irán ha sido muy prudente y cuidadoso con eso, con la elección de sus objetivos, y eso ha sido bastante constante. Así que no van a atacar objetivos civiles kuwaitíes. Eso no va a pasar. Es algo estrictamente militar y centrado en infraestructuras clave relacionadas con eso. Pero ahí está el problema. Puede que sea simplemente que Estados Unidos tiene muy pocas opciones para desplegarse. Arabia Saudí no es precisamente una gran opción. Qatar tampoco. ¿Qué queda entonces? Pues algo más flexible. Bahrein está muy expuesto y dañado. Así que, ¿qué te queda? Tienes Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Y ya está. Y también Israel. Así que no es lo mismo que antes del 28 de febrero. Hay menos opciones. Y quizás simplemente se trate de eso. Reduced options. And maybe it's just a case of that. And, the failed raid on. Y bueno, el asalto fallido en Isfahán, la operación estadounidense para intentar capturar el uranio enriquecido, a la que dieron una historia de cobertura, que era para rescatar a un tal soldado Ryan, piloto, navegante, especialista en armamento o lo que fuera, un coronel. Gran parte de esa operación se lanzó desde Kuwait, así que creo que es un problema. Pienso que Estados Unidos depende demasiado de sus recursos navales, de los portaaviones, del reabastecimiento aéreo. No es lo mismo que tener 13 bases desde las que puedes operar y básicamente rodear y golpear a tu adversario. Es una nueva realidad ahora en el Golfo Pérsico. No sé, no tiene mucho sentido. Parece un poco desesperado, pero quizá, desde el punto de vista kuwaití, la verdad es que no tienen otra opción. Puede que sea simplemente eso.
Sí, son buenos puntos. Y ya sabes, Donald Trump no está contento con esta situación. Pero de hecho, Patrick ha dirigido su enfado hacia objetivos más internos, sobre todo los medios de comunicación y los demócratas. Lo ha hecho una y otra vez. Esta es su última publicación en redes sociales. Dice que Irán quiere de verdad llegar a un acuerdo, y que sería un buen acuerdo, pero que los demócratas y varios republicanos, poco patrióticos, no entienden que es mucho más difícil para él hacer bien su trabajo y negociar cuando los oportunistas políticos no paran de criticarle sin descanso, a niveles nunca vistos, una y otra vez. Que si debería ir más rápido, más despacio, ir a la guerra, no ir a la guerra, lo que sea. Tranquilo, relájate. Al final, todo saldrá bien. Siempre acaba saliendo bien. Así que él tampoco está contento con la situación, pero quizá por razones distintas a las de, ya sabes, la gente que realmente se preocupa por la humanidad. Pero ahora la situación no está yendo en absoluto como dice Donald Trump, porque ha habido una serie de acontecimientos aquí, Patrick. Vamos a ver este. Los informes proceden de Tasnim News, medios iraníes, que dicen que Irán ha suspendido todas las conversaciones y mensajes indirectos con Estados Unidos a través de intermediarios, y citan los frentes de Líbano y Gaza como la razón, porque la expansión de las operaciones israelíes allí viola por completo los entendimientos relacionados con el alto el fuego. Y han reiterado que cualquier reanudación del diálogo depende del cese de las operaciones militares en estas zonas de la región y Líbano. Esto parece indicar que podría haber un ataque contra Israel si, por ejemplo, lleva a cabo la expansión de los bombardeos que Israel realiza sobre Líbano. Así lo ha dicho el cuartel general del ejército iraní. Netanyahu continúa con actos de agresión. El régimen ha amenazado con bombardear Dahiyya, en Beirut, y ha emitido una advertencia de evacuación a los residentes. Dadas las repetidas violaciones de este alto el fuego por parte del régimen, si la amenaza se cumple, advertimos a los habitantes de las zonas del norte y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que si no quieren resultar heridos, deben abandonar la zona. Y Donald Trump, en respuesta al fin del alto el fuego y a las conversaciones indirectas, ha dicho que le parece bien, que son muy buenos negociadores. Así que sin duda, el tono de Trump ha cambiado. La semana pasada hablaba de ponerle fin si Irán no aceptaba. Ahora parece que los acontecimientos se han acelerado bastante y supuestamente está hablando por teléfono con Netanyahu en este mismo momento sobre el tema. ¿Qué opinas de estos últimos movimientos en relación con Israel? Porque una vez más, Israel está en el centro de todo esto, junto con Líbano y Gaza. Y además, Irán está adoptando una postura muy firme al respecto. La clave está en que Trump habla por teléfono con Netanyahu, pero no con los iraníes. ¿Ves? Ese es el problema. No está hablando con los iraníes. Así que cada vez que Trump publica una truth o hace una declaración como, oh, estamos muy cerca de un acuerdo, muy cerca. Ellos quieren llegar a un acuerdo. Nosotros también queremos. Va a suceder, va a pasar muy pronto. Muy pronto. Cuando oyes eso, básicamente significa que están dando tumbos en Washington, jugando con la prensa, jugando con esa plataforma absurda, la ridícula Truth Social. El nombre en sí es una contradicción, pero ese es el punto. Están trabajando a través de intermediarios, Pakistán, o antes era Omán. Así que en realidad son Israel y Estados Unidos los que están decidiendo cuál será su próximo movimiento. Y lo que Irán ha hecho aquí, de forma muy inteligente, es que ha cambiado de rumbo. Hasta este momento, y aquí hay un pequeño pero importante cambio, Estados Unidos estaba marcando el ritmo, aunque andaba un poco titubeante con su bloqueo en el estrecho de Hormuz. Esto podría ser un cambio importante, porque si Irán toma alguna medida, entonces Estados Unidos tendría que responder, justo en un momento en el que probablemente no se siente muy cómodo entrando en un intercambio prolongado con los iraníes,
sobre todo porque se está quedando sin municiones. Necesita tiempos para reabastecer sus posiciones y recuperar capacidad. E Israel está en el mismo dilema. Israel is in the same dilemma as well. So by doing this, Así que, al hacer esto, lo otro es que en realidad es inteligente lo que están haciendo. Y quizá también lo hacen para crear presión internacional, como dije antes, sobre Israel y sobre Estados Unidos. Al cambiar la culpa que antes recaía en Irán, mientras su imagen internacional mejora, mientras aumenta su credibilidad como actor estatal racional, e Israel y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, pierden terreno, eso significa que más países empezarán a ejercer algún tipo de presión, o presión política, o al menos retórica, o simplemente ruido, quién sabe. Pero sin duda, en la opinión pública se va a reflejar en las encuestas que el verdadero obstáculo para la paz y la estabilidad en Asia Occidental son Israel y Estados Unidos, que es quien lo apoya. and the United States who's supporting it. And something needs to change there. And if that means a cessation of Y algo tiene que cambiar ahí. against Lebanon, Y si eso significa un cese de las hostilidades contra el Líbano, pues que así sea. Pero eso, en realidad, va en contra de los intereses a largo plazo de Estados Unidos e Israel. El objetivo con el Líbano es que Estados Unidos e Israel están colaborando para intentar provocar una guerra civil. Estados Unidos, la administración Trump y el régimen de Netanyahu quieren provocar una guerra civil sangrienta en el Líbano, y no lo están ocultando. Quieren enfrentar a las Fuerzas Armadas libanesas con Hezbollah, sin otro motivo que crear un torbellino de caos y división para que Israel pueda avanzar sin obstáculos. So that Israel can move forward unimpeded while the Lebanese fight each other. Israel will move forward. Mientras los libaneses se enfrentan entre sí, Israel avanzará para robar territorio libanés más que nunca. Ese es el plan maestro. Eso es lo que quiere Trump. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Y eso es lo que quiere Israel. Todo lo demás que vemos en cuanto a negociaciones es puro teatro. Israel quiere apoderarse de tierras. Ya tiene tierras. Han robado una parte muy importante y estratégica de Siria. Nunca la devolverán. Está anexionada de forma permanente y esperarán años para formalizarlo, pero lo harán. Están intentando hacer lo mismo en Gaza. Ahora mismo están muy cerca de conseguirlo y quieren hacerlo también con el sur del Líbano, no solo hasta el río Litani. South Lebanon, not just up to the Litani River. No. They want a buffer zone after No. the Litani River. Quieren una zona de seguridad después del río Litani. Hezbollah está ofreciendo una gran resistencia a eso. Hezbollah es un movimiento armado de resistencia del sur del Líbano, pero está catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido, la mayoría de los países europeos y también por Israel. Así que, al estar designado como organización terrorista, tanto su rama política como su rama militar, eso le da a Israel vía libre para hacer lo que quiera en cuanto a daños colaterales. A ojos de Occidente, eso no es más que daño colateral en la guerra contra el terrorismo. Punto. Fin de la discusión. Ese es uno de los problemas, que aunque Hezbollah pueda resistir a Israel, y probablemente seguirá haciéndolo, incluso si ocupan por completo todo el sur del Líbano, no van a dejar de resistirse durante años. All of South Lebanon, and they won't give up resisting them for years. But that's not going to also mean that Israel isn't. Pero eso tampoco va a significar que Israel deje de bombardear y básicamente aplicar una política de tierra quemada, arrasando y destruyendo más pueblos, ciudades y localidades, incluidas ciudades históricas del sur del Líbano. Y por desgracia, esas son las nuevas reglas del juego. Occidente ha demostrado que Estados Unidos, el gobierno británico, Francia, la Unión Europea, Alemania y por supuesto Israel, que es quien está llevando a cabo esto, están de acuerdo con el genocidio. Ese es Occidente. Canadá también. Todos ellos apoyan un genocidio total, una política de tierra quemada. No les importa la matanza masiva de civiles, de mujeres, de niños, de jóvenes y así sucesivamente. La infraestructura, las escuelas, las universidades, cientos de miles de viviendas ya han sido destruidas en el sur del Líbano. Y Occidente, el Occidente democrático, apoya esto al 100%. The Democratic West is 100% in support of this. Okay? That shows you those are Western values in 2026. Eso demuestra que esos son los valores de Occidente en 2026. Ese es el problema.
Significa que le han dado a Israel luz verde para continuar con esta política. Nadie los ha detenido. Ninguno de esos países ha impuesto sanciones. En Europa sigue siendo Rusia, Rusia, Rusia. Mientras tanto, Israel está llevando a cabo un genocidio en 3 frentes. 4. Si contamos lo que dijo recientemente el ministro de Defensa israelí sobre Irán, amenazándolos con una aniquilación total. Pero digamos Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano, o simplemente Gaza y el sur del Líbano. Solo eso. Al menos 2 casos claros de un genocidio en curso. Cuando estás amenazando, la tercera ciudad más grande del Líbano es Tiro, y les dicen, evacuad, marchaos, estáis muertos, básicamente. Estamos viendo el desplazamiento forzoso de millones de personas dentro del Líbano. Desplazados internos. ¿Qué es eso? IDPs, internally displaced persons. What is that? Ethnic cleansing under threat of death? I think that's attempted genocide. Limpieza étnica bajo amenaza de muerte. Yo diría que eso es un intento de genocidio. Personalmente, eso es lo que dicen el derecho internacional y el argumento jurídico. Eso no ha cambiado. Está en la Convención sobre el Genocidio. Y lo están haciendo otra vez. Así que, por desgracia, van a seguir. Y eso no es bueno para Hezbollah. Tampoco lo es para la gente que vive en el sur del Líbano. Pero esta es la nueva realidad. Y hasta que eso cambie, no podemos basarnos en las normas que teníamos antes. Para mí ese es el gran problema. Esa es la diferencia entre ahora y 2006 y también con el año 2000, que Israel entonces jugaba con un conjunto de reglas distinto, usando intermediarios para gobernar el sur bajo ocupación. We're using proxies to govern the South under occupation, the South Lebanese army. El ejército del sur del Líbano, o como se llamara aquella fuerza proxy tan turbia que controlaban, estaba brutalizando a la población cuando Israel ocupó el sur del Líbano. Jugaban con un conjunto de reglas más suaves. Fue brutal, fue terrible. Pero las reglas con las que están jugando ahora es una aniquilación total. Y están desafiando a la comunidad internacional a que haga algo al respecto. Bueno, hay un país que podría hacer algo, y ese es Irán. Y lo que debería preocupar a Israel, y que preocupa mucho a Estados Unidos, es que en cuanto establezcan cualquier tipo de campamento permanente o bases en el sur del Líbano, Irán en algún momento los atacará con misiles y arrasará esos campamentos militares israelíes. Los destruirá con todo su equipo, sus soldados y lo que haya allí. Así que Irán todavía no ha jugado esa carta, pero puede hacerlo, y con un nivel de precisión muy alto, como ya hemos visto en ataques con misiles anteriores. Y eso sin hablar de lo que podría ser Hezbollah en coordinación en ese momento, si esos ataques llegaran a producirse. Eso podría ser devastador para Israel. Pero aún así, Dani, eso no va a detener a Israel en su política de tierra quemada en el sur del Líbano, a menos que Irán ejerza tanta presión militar sobre ellos, sobre Israel, que se vean obligados a parar de alguna manera, que la situación se convierta en una crisis tan grande que Trump acabe tirándose de su falso pelo naranja, y eso genere una presión tal que diga, no, Israel, vas a parar ahora, vas a tener que aceptar algún tipo de alto el fuego. Pero ese momento todavía no ha llegado. Ese es el punto. Quizá lleguemos a eso. Quizá lleguemos. Pero todo es no. Sí, bueno, es interesante. Mientras hablábamos, Patrick, ya han llegado los resultados de esta llamada. Y como decías, Irán es el único país, sobre todo en la región, que va a hacer algo al respecto. Y parece que las amenazas de Irán han, según dicen los medios de comunicación, tanto los comunes como los israelíes, retrasado la operación ampliada en Líbano. Pero hay que recordar que Israel, y por supuesto Estados Unidos a su lado, lo único que hacen es aplazar las cosas. No detienen la tendencia general, ese rumbo de belicismo, expansionismo y genocidio, como tú mismo señalabas, Patrick. Pero eso es lo que ha pasado ahora. Me parece muy interesante que haya hecho falta la advertencia de Irán, diciendo que atacaría los territorios ocupados del norte del llamado Israel, para que eso ocurriera. No fue por nada que hiciera Trump. Trump está diciendo que ni siquiera le importa si las negociaciones se han terminado. Pero hay otra cosa, Patrick, que está pasando, y es que algunos economistas están diciendo
que, dentro de un par de semanas, en junio, podríamos estar ante un desastre económico total, mucho peor de lo que la gente ya está viviendo ahora, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Qué opinas de este último acontecimiento? So, your thoughts about this latest development here? Yeah, the economic Sí, las nubes económicas se están formando claramente, y eso va a pasar. Quiero decir, ya se están viendo movimientos por parte de los europeos para intentar frenar algunas de las posibles sacudidas que esto puede provocar, subiendo el precio. Tienen ese tope absurdo al petróleo ruso que impide que se venda libremente. Están intentando imponer ese límite de unos $45 por barril o algo así. Ahora están dándole vueltas a ese tema y probablemente lo suban a $65 por barril, aunque el crudo siberiano se está negociando por encima de 85. Eso es una señal de que los europeos prevén una escasez grave en el mercado y están intentando aliviar un poco la presión. Y además, son muy firmemente antirrusos. Ya sabes lo antirrusos que son los europeos. They're very staunchly anti-Russian. You know how anti-Russian the Europeans are. That's their whole reason for living, is to be anti-Russian. Esa es toda su razón de ser antirrusos y demostrar que son duros con Rusia. Y luego está ese pacto de suicidio económico que Europa tiene consigo misma. Es algo muy extraño, pero verles tener que prepararse por adelantado y ceder en eso es increíble. Eso significa que la cosa va en serio. Así que habrá consecuencias. Y eso va a ser muy, muy malo para la economía estadounidense, que ya está en una especie de ciclo inflacionario. Pero no lo sabrías si lees Breitbart News, sus alertas, o si ves Fox. Así que quizá esa sea parte de la presión que está sintiendo Estados Unidos. Y por eso Trump quiso, de alguna manera, declarar que hay algún tipo de acuerdo en marcha. Pero la situación es realmente complicada, porque uno de los principales enviados iraníes, Ghalibaf, ha dicho básicamente que no confían en Estados Unidos, que no van a cumplir ninguna promesa en absoluto sobre nada. That they'll make good on any promises at all on anything. And it's true. That's a logical position. Why, even if Y es cierto, es una posición lógica. Aunque hubiera un memorando de entendimiento, sí, verías subir la bolsa, verías bajar el precio del petróleo, y bueno, habría una especie de celebración temporal. La familia Trump podría asegurar sus beneficios con sus opciones de venta, sus llamadas al margen y todo ese tipo de operaciones con acciones y demás. Todo el mundo ganaría su dinero. Pero la situación, en el fondo, no habría cambiado tanto sobre el terreno. Así que sí, en el plano económico, habría presión sobre Trump. Un acuerdo tendría que incluir algún tipo de arreglo financiero con Irán. Y eso es un problema enorme, porque implicaría descongelar activos, levantar sanciones, casi imposible en Estados Unidos. almost impossible in the United States. The only thing that Trump could do is unilaterally create some kind of Lo único que Trump podría hacer sería crear por su cuenta una especie de fondo de reparaciones, que parece que están disfrazando como un fondo de inversión para la reconstrucción o algo así. Y bueno, lo que Trump suele hacer es hacer grandes anuncios, como vamos a crear un nuevo fondo, va a tener $300 mil millones, va a ser enorme, vamos a reconstruir ese país. Y luego traerán a algunas empresas estadounidenses para ayudar a reconstruir Irán. Así puede presentarlo como un éxito. Pero ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde? ¿De los estados del Golfo? ¿Van a pagar ellos por eso? Where's it going to come from? The Gulf states? They're going to pay for that? I don't think so. I mean, it's going to have to come from some. No lo creo. Va a tener que venir al menos en parte de Estados Unidos, quizá la mitad. Y claro, eso significa que, ya sabes, los Laura Loomer o los Mark Levin de turno van a decir que están dando dinero a terroristas, que ese dinero va a ir directo a manos de los aliados iraníes, como Hezbollah o Hamas, y que habrá más bebés decapitados, ese tipo de cosas. Así es como acaba todo eso. Así que, si Trump consigue resistir esa tormenta que le vendrá de los portavoces pro-israelíes y de toda esa gente de su entorno, del lobby israelí y demás, perfecto. Pero no creo que lo haga. Así que no veo ningún avance real en algunos de esos puntos clave.
Es un poco deprimente pensar que ni siquiera están consiguiendo llegar a la meta en los temas más importantes. Y eso es lo que da miedo de todo esto. Así que él va a quedarse en una especie de limbo entre la guerra, la posibilidad de que vuelva a estallar y las negociaciones, como atrapado en medio, supongo. Y luego intentarán justificarse, Pete Hegseth, la Casa Blanca, diciendo que, en privado, están ganando tiempo para rearmarse y recargar. Israel está haciendo exactamente lo mismo y que se reservan el derecho de reanudar las hostilidades en cualquier momento en el futuro. Quizá esa es la posición de facto, no lo sé. Sí. Yeah. Well, Donald Trump has just, Bueno, Patrick, Donald Trump acaba de publicar, Patrick, otra vez en Truth Social, el brazo informativo de política exterior de Washington. Donald Trump acaba de poner esto justo mientras hablabas, hace apenas 7 minutos. He tenido una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel. No habrá tropas yendo a Beirut. Las tropas que estaban en camino ya han sido retiradas. Del mismo modo, a través de representantes de alto nivel, he tenido una muy buena conversación con Hezbollah y han acordado que cesarán todos los disparos, que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel. Donald J. Trump. Así que, claramente, hay aquí una gestión del relato y desde luego también algo de desesperación, porque si a Donald Trump no le importara, no estaría interviniendo otra vez para intentar controlar la narrativa. Pero ya hemos visto esto antes, al comienzo del llamado alto el fuego. ¿Qué opinas tú de todo esto? Yo no creo que Irán se deje engañar. ¿Pero tú qué dices? Ese es el punto, Danny. Vamos a establecer unas reglas básicas, ¿vale? Él puede decir y publicar en redes lo que quiera. Donald Trump dice que está hablando con representantes de alto nivel de Hezbollah. ¿De verdad? ¿En serio? Mira, establezcamos unas reglas básicas. Hezbollah, ya sea que hablen directamente o a través de intermediarios, no va a confiar en Estados Unidos ni en Israel para que cumplan su palabra en nada. Punto. Nunca más. Eso simplemente no va a pasar, a menos que haya potencias internacionales creíbles que actúen como garantes de un acuerdo. Eso es distinto, ¿vale? Pero eso no puede ocurrir, porque Trump no funciona así. No hace multilateralismo. Irán nunca va a confiar en Estados Unidos, en ninguna de sus promesas. Pueden redactar memorandos de entendimiento, pueden preparar borradores de propuestas, lo que quieran. Irán jamás va a confiar en la palabra de esta administración. Punto. Lo mismo pasa con Hamas y con la delegación palestina, y también con Yemen, si quieres incluirlos. ¿Dónde nos deja eso? Esa es la realidad. Olvida las verdades a medias, los medios estadounidenses, los argumentarios, las historias falsas que se filtran en Axios. La última, ni siquiera recuerdo cuál era. Ah, sí, era sobre nuestro presidente, Pezeshkian, el presidente iraní. Dimitió. Iba a dimitir porque estaba preocupado por la influencia de la Guardia Revolucionaria en los asuntos iraníes. ¿En serio? ¿Quién se ha inventado eso? Y el Jerusalem Post lo está publicando como si nada. Tienen su propio pequeño ecosistema de información y propaganda. Y esto es como bengalas. Son como un caza dañado que lanza todas sus bengalas para evitar que Irán le dé un impacto directo. Eso es lo que son todos estos jueguecitos mediáticos de relaciones públicas. ¿Cuál era exactamente el propósito de Irán antes de que Pezeshkian iba a dimitir? No lo entiendo. Y no orgáis en eso. Where's the benefit there? Like, how do you leverage that into some kind of a benefit? ¿Cómo se supone que eso se convierte en algún tipo de beneficio? Porque en realidad no puede afectar a los iraníes, más allá de que se rían de ello. Así que tiene que ser para consumo interno, ¿no? No hay otra explicación. Pero es completamente absurdo. Vamos, ni siquiera Marco Rubio se tragaría algo así. Es que es tan obviamente ridículo. La Guardia Revolucionaria lo controla todo. Y de nuevo, Irán está en guerra. La Guardia Revolucionaria tiene el mandato de proteger el país. Punto. Así es como funciona. El líder supremo, la Guardia Revolucionaria. El presidente es el dirigente político que representa al poder legislativo y a la política interna.
están en guerra. Irán está en guerra. Así que es la Guardia Revolucionaria. Y ya está. En fin, una historia absurda de principio a fin. So it's a ridiculous story, anyway. Yeah, especially when Pezeshkian. Sí, sobre todo cuando Pezeshkian, el propio presidente de Irán, le debe la vida al ejército, a la Guardia Revolucionaria. Quiero decir, casi lo matan en la guerra de junio. Lo atacaron. Fue Israel. Así que sería absurdo. Y no ha habido ninguna declaración que diga lo contrario, nada que confirme esa historia, en gran parte inventada, sobre una supuesta lucha interna dentro del ejército, entre los menos duros y los más duros. Todo eso parece completamente fabricado. Pero, al final, también hay mucho que parece pura manipulación del mercado. Da la impresión de que todo se reduce a lo mismo en cada informe. Y eso es lo realmente sorprendente de todo esto. Y por eso creo que hay tanta desinformación. Han consolidado a Israel y a Estados Unidos. Ahora mismo están informando sobre la guerra, casi como si fuera una sola persona en Axios. Barak Ravid, que fue un antiguo miembro de la unidad 800-200 de la inteligencia israelí, el Mossad, ahora trabaja para Axios. Lleva tiempo moviéndose por los medios occidentales tradicionales, algo que nos sorprende, teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre la inteligencia estadounidense e israelí y los grandes medios corporativos occidentales. Pero hemos llegado a esto. Casi todos los informes sobre estas negociaciones vienen de él, y ha publicado historias que literalmente ya la gente corriente en X está diciendo, parece que te estás inventando cosas a estas alturas, y las estás lanzando para manipular los mercados o quizá desviar la atención de la realidad. Pero, ¿qué opinas de esto? En especial, de este medio en concreto, y de este supuesto periodista, que casualmente fue un antiguo agente israelí. Sí, bueno, ya lo habíamos señalado hace un tiempo. Empezaba a parecer sospechoso. Axios. Cubren algo de política interna de Estados Unidos, ese tipo de cosas ineficaces de pasillos, demócratas y republicanos, temas legislativos. Cubren todo eso. Y es preciso, si te interesa ese tipo de contenido. Es simplemente material para alimentar la conversación política, como político o algo parecido. Pero en temas de política exterior, Axios es un auténtico desastre. Es terrible. Y están metidos en desinformación activa. Y creo que Israel tiene a alguien colocado dentro de esa organización y pueden canalizar y difundir todo tipo de basura por ahí. Eso ayuda a reforzar las mismas operaciones de información que llevan a cabo a través de otros medios. Ya sabes, la historia de Pezeshkian fue interesante. Fue una fuente anónima la que informó a Iran International, que ni siquiera es un medio de comunicación real. Básicamente es un centro de difusión de propaganda israelí, anti-iraní y de propaganda promonárquica de los Pahlavi. Creo que antes tenía su sede en Estados Unidos y que luego se trasladó al Reino Unido. Ha cambiado de manos, pero a mí me parece una tapadera de los servicios de inteligencia, porque publican una cantidad enorme de noticias falsas. Fueron los que encabezaron toda aquella historia de los 50,000 manifestantes supuestamente masacrados por el ayatolá en la calle. Ellos llevaban la iniciativa en muchas de esas cosas, junto con un montón de protestas falsas y con supuestas organizaciones iraníes de derechos humanos instaladas a la vuelta de la esquina de Langley, en Virginia, y en otros lugares como Nueva York o Toronto, financiadas por la National Endowment for Democracy. En serio. Así que sí, por desgracia, Axios me exategurea. Bueno, ya sabes, no les queda mucho, pero esta idea de apostar a la baja en los mercados y luego ganar dinero con la recuperación después de la caída, sea cual sea el caso, con cualquiera de estos anuncios sobre el S&P 500 o sobre los mercados del petróleo, los futuros del crudo, creo que en Polymarket se ha ganado muchísimo dinero. No son cantidades pequeñas, y mucha gente ha ganado dinero. Y ni siquiera lo sabemos todo. Han identificado algunos casos en Polymarket donde claramente había información privilegiada, gente dentro del ejército estadounidense o vinculada al gabinete de Trump.
Eso está demostrado, se ha comprobado, pero no tenemos ni idea de lo que pasa a nivel institucional, en Goldman Sachs o en todas esas otras firmas de Wall Street que ocultan sus operaciones a través de distintas sociedades pantalla o que las diluyen dentro de un gran volumen de actividad. Y quizá estén haciendo varias operaciones más pequeñas para desviar un poco la atención de ese tipo de compraventa con información privilegiada en esas mismas transacciones. En realidad, no tenemos ni idea. Haría falta una gran comisión del Congreso, una investigación, un proyecto enorme para la Comisión de Bolsa y Valores. Y por lo que hemos oído, Trump la ha vaciado de gente seria que pudiera investigar o frenar algo así. Haría falta un esfuerzo enorme y tendría que venir del propio gobierno. Pero claro, si el gobierno está implicado en la corrupción, la probabilidad de que eso ocurra no va a pasar. Podría pasar bajo una administración demócrata si llegaran al poder en 2020, o quizá después de las elecciones de mitad de mandato. Existe la posibilidad de que eso ocurra. Pero aún así, Trump ha hecho un trabajo muy bueno, estratégicamente, eliminando a ciertas personas y reestructurando el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, hasta el punto de que Sam Bankman-Fried cayó con esa enorme estafa piramidal de criptomonedas, FTX, donde usaba sus tokens falsos como garantía para conseguir préstamos reales. Es decir, es puro fraude. Y esa misma estructura empresarial es básicamente la que Donald Jr., Eric Trump y World Liberty Financial han utilizado. La diferencia es que la Comisión de Bolsa y Valores ha sido desmantelada. Esa es la diferencia. Ya sabes, de lo contrario estarían pasando el rato con Sam Bankman en el club de campo, jugando a los videojuegos, cumpliendo su condena tranquilamente. Pero eso no va a pasar, por desgracia. Es una locura. Hay muchísimo de eso ocurriendo. Es como, ¿por qué querrías parar? Puedes seguir alimentando el ciclo poco a poco. Otros 6 meses, otros 20,000 millones, unos meses más, 30,000 millones más, 1,000 millones por aquí, 1,000 millones por allá. Y fíjate también en la retórica de Trump. Perdón por desviarme del tema, pero esta semana estaba delante de la obra del salón de baile, hablando con la prensa, y se le veía totalmente en su elemento, porque a Trump le encanta construir. Le gusta más construir que la política, créeme. Y decía, mira, Eric ha hecho un gran trabajo. Creo que ha puesto a Eric como jefe de obra del búnker. No es un salón de baile. Es un búnker, en realidad. Lo lleva en los genes. Mi hijo tiene el gen de la construcción, igual que yo, igual que su padre, igual que yo. Y está ahí sentado, tan seguro de sí mismo. Y dijo algo que no había oído antes. Esta semana dijo, bueno, ya sabes, para cuando esto esté terminado, en realidad no voy a poder usarlo porque para entonces ya habré dejado el cargo. Y yo pensé, vaya, Trump dijo públicamente que no va a seguir en el cargo. ¿Qué significa eso? Pues que o bien ya se ha preparado el terreno a su gusto, o está planeando hacerlo antes de irse, de tal manera que le da igual, porque será tan rico gracias a eso que no le importará nada. Lo digo porque estamos viendo niveles de corrupción abierta sin precedentes, donde son tan indiferentes que realmente no les importa, algo que en tiempos normales dejaría a la gente boquiabierta. Sí, bueno, recuerdo que durante la primera campaña de Trump, durante aquella primera vez, ya se oían comentarios de gente que estaba analizando y tratando de entender cómo había pasado eso, cómo alguien como Donald Trump había llegado a presentarse a presidente. Y también había quienes se preguntaban, dado su historial, ¿quién es realmente? Si no estaría presentándose por puro interés personal, por beneficio propio. Y si eso fuera cierto, teniendo en cuenta su trayectoria empresarial y la forma en que él y la gente de su entorno han hecho negocios, ¿podría ser simplemente una especie de quid pro quo? Algo así como, vale, ayúdame a hacerme rico y yo te ayudaré a ti, tú, la clase dirigente, a tener un cierto tipo de gestión política bajo su administración.
Es decir, él lo dirigiría de una manera concreta. Les iría muy bien. Pero podría verse un poco distinto a como suele ser con los demócratas, claro, o incluso con los republicanos tradicionales, los llamados moderados, de los que Trump decía ser un outsider. Así que bueno, parece que muchas pruebas apuntan a que Trump, en realidad, ha sido un gran amigo de los oligarcas, de los belicistas, de los banqueros y de los más ricos del mundo. Y ha gobernado de una forma muy particular, que hace que todo sea bastante caótico. Y hablando de caos, parte de las llamadas negociaciones indirectas, esas conversaciones que se están rompiendo con Irán, traen consigo la posibilidad de un endurecimiento. Irán ha dicho que podría cerrar por completo el estrecho de Hormuz. Y también se ha hablado del estrecho de Bab el-Mandeb. Así que la parte caótica de todo esto es un elemento importante de cómo supuestamente gobierna Trump, o al menos de cómo gobierna al servicio de los dictados de esas fuerzas que realmente tienen el control. Entonces, Patrick, ¿qué opinas de todo esto? Porque parece que es hacia ahí donde va la situación. Estados Unidos, por ahora, Trump dice, Israel no va a bombardear Líbano, así que todo está bien. Pero sabemos perfectamente dónde está realmente esta guerra. Así que, ¿qué te parece todo esto? Sí. What do you make of all this? Yeah, and I think an important distinction is Iran- Creo que una distinción importante es que Irán lo ha hecho muy bien al vincular el tema del Líbano a las negociaciones. Eso es fantástico. Eso demuestra que solo un país con cierta fortaleza, con una base política y diplomática firme, con una estrategia clara, puede hacer algo así. Y eso es exactamente lo que ha hecho Irán. Pero Estados Unidos e Israel también están trabajando a destajo para intentar separar y aislar esos dos asuntos. Al final, la principal preocupación de Israel no es que Irán tenga un arma nuclear. Creo que incluso la inteligencia israelí sabe que probablemente no la tiene. No la tiene, ni la está desarrollando. Y saben que Irán no va a atacarlos necesariamente, a menos que lo ataquen primero, porque Irán ha demostrado que esa es su doctrina. Así es como actúa en la guerra. How they behave in warfare. So, Iran is not the number one concern. Así que Irán no es la principal preocupación de Israel. La prioridad número uno de Israel es su entorno y eliminar a cualquier posible rival en la Palestina ocupada y en el sur del Líbano, ante todo. Esa es la prioridad principal. Y también está el proyecto del Gran Israel, la expansión de las fronteras israelíes, que es una realidad. Forma parte de la misión política actual. Cualquier gobierno israelí tendrá que asumirlo. Han ampliado sus territorios de forma significativa en los últimos años, y especialmente en los dos últimos, en lo que respecta a Siria. Eso ha sido una enorme adquisición inmobiliaria, una apropiación de tierras por parte de Israel. Acquisition, seizure by Israel. And it just happens to be the most strategic piece of real estate. Y resulta que es la zona más estratégica de todo Oriente Medio, que son los altos del Golán y el Monte Hermón. Así que sienten que están en una posición de ventaja y que si consiguen maniobrar de alguna forma para ocupar permanentemente el sur del Líbano, vaciarlo de población y seguir ejerciendo presión junto con Estados Unidos sobre cualquier elemento disidente dentro del Líbano, entonces habrán ganado a largo plazo. Y desde luego, Netanyahu, ese es su legado. Quiere ser visto como el Ben Gurion de esta generación. Eso es lo que busca. Quiere que el aeropuerto lleve su nombre. Quizá tengan que reconstruir un aeropuerto después de la próxima ronda de hostilidades. Pero él quiere pasar a la historia como el padrino del Gran Israel, así de claro. Y aunque se vaya, por la razón que sea, y lo sustituya a otro sionista sediento de sangre, un exterrorista como Naftali Bennett será lo mismo. La línea dura en Israel no va a aceptar ningún tipo de retirada en este momento. Sienten que están en plena ascendencia, que están cumpliendo sus sueños a largo plazo, la expansión de Israel y la eliminación de lo que ellos llaman el problema palestino o el problema árabe. Y tienen su propia solución final para eso, y la están llevando a cabo. Y nadie va a detenerlos. Nadie va a detenerlos. Mira lo que están haciendo con la ciudad de Tiro. Look what they're doing to the city of Tyre.
It's unbelievable. Just say, leave. Es increíble. Simplemente dicen, fuera, fuera. Es la tercera ciudad más grande del Líbano, protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A Israel no le importa. Es como si dijeran, ¿y qué? Tienes historia egipcia, Alejandro Magno, la antigua Grecia, el Imperio Bizantino, la historia romana, el Nuevo Testamento. Nos da igual, ya sabes, fuera de aquí. Y van a borrar todo eso del mapa y convertirlo en una base militar. Muy bien, ¿quién los detiene? ¿Quién va a detenerlos aparte de Hezbollah? ¿Quién va a plantar cara? Tal vez Irán. Así que para mí, esa es una realidad política ineludible en Israel. Y eliminar la amenaza de Hezbollah va a significar empujarlos hasta Beirut. Y de forma permanente. Y eso parece ser el plan ahora mismo. Así que sí, lo único que podría detenerlo sería una crisis política interna en Israel, o quizá una fractura o un colapso del ejército israelí. E Irán podría tener un papel en eso si la situación se intensifica. Y eso nos lleva de nuevo a tu punto inicial, sobre si Irán va a iniciar la próxima ronda de interacciones. Porque si lo hace, entonces marcará el ritmo. Y Estados Unidos e Israel van a reaccionar. ¿Y cuánto tiempo podrían Estados Unidos e Israel mantener ese ritmo? ¿Un par de semanas? Exacto. Desde luego, preferirían dentro de un año. Sí. Creo que ahora no. Así que eso podría ser interesante. Sería una sorpresa enorme, enorme. Creo que eso cambiaría el ritmo de todo. También podría forzar una reacción desesperada por parte de Estados Unidos y de Israel. Se hablaría de armas nucleares, pero si ellos marcaran el ritmo, eso también significaría que sería una apuesta más segura para China y Rusia implicarse más activamente en ayudarles. Eso es lo que significaría. Así que, sí. Sí, sí. Desde luego hay mucho que analizar aquí. Y solo con las acciones de, lo has dicho antes, es un gran problema que Trump no esté hablando con Irán. Y no, claro, lo de Hezbollah, qué broma. Teniendo en cuenta cómo Estados Unidos e Israel han tratado a Hezbollah como si no fuera una entidad política, cuando en realidad es, con diferencia, la más importante en Líbano. Pero aún así, Irán ha hecho esas amenazas y Trump ha tenido que moverse deprisa para intentar controlar el relato. Y ahora se habla de un posible aplazamiento, al menos de los ataques ampliados, sea eso cierto o no, o tenga o no tenga sentido. Esto muestra un poco la nueva realidad aquí, que en Irán la paciencia se está agotando. Están diciendo que la paciencia tiene un límite y acaban de arriesgarse por un suburbio en Líbano, lo cual es, creo, muy, muy significativo. Significativo porque ya no están apostando su futuro político, ni su futuro en ningún sentido, a los Estados Unidos. Y creo que esto refleja una gran pérdida de influencia de Estados Unidos, porque realmente es así. Israel está en la región, y ha sido en gran medida Estados Unidos quien le ha dado poder para actuar como lo hace. Y Estados Unidos está volviéndose rápidamente irrelevante, salvo por la forma en que respalda a Israel en muchos aspectos. Y hay una imagen que salió en los medios iraníes justo antes de que empezaran a atacar Kuwait. Era la pegatina que pusieron en el misil, hasta que el último soldado estadounidense abandone la región. Quiero decir, esta no es una guerra corta para ninguno de estos actores, ni para Irán ni para Hezbollah. Parece que lo tienen bastante claro. ¿Algún comentario final antes de terminar? Y tenemos una pregunta. ¿Cree que Irán reconsiderará su postura sobre los ataques ahora para salvar el Líbano? Si tiene alguna reflexión sobre eso también, adelante. Bueno, si las hostilidades se reanudan, yo diría que cualquier objetivo israelí en el sur del Líbano sería un blanco legítimo para Irán y también en el norte de Israel. Antes eso no era necesariamente una prioridad para Irán, creo. Pero si a eso le sumas las operaciones de Hezbollah, y si hay, digamos, cierta coordinación, o al menos están atacando objetivos en la misma zona,
Eso va a ser devastador para los israelíes, como mínimo. Va a dificultar mucho sus operaciones. Mire, sí, esta es intensa. Ya veremos. So yeah, this could be interesting. We'll see. I think Iran has a lot more leverage over. Creo que Irán tiene ahora mucha más influencia sobre Estados Unidos e Israel que al revés. Ese es en el fondo el gran cambio en todo esto. Hay que mirarlo desde esa perspectiva. ¿Dónde estaban en febrero de 2020? ¿Y dónde están ahora, a 1 de junio? Esa es la clave. De hecho, es la única que realmente importa en una guerra de desgaste. ¿Quién ha ganado y quién ha perdido en términos relativos dentro de esa dinámica de poder? Y está bastante claro que Irán ha ganado terreno en casi todos los frentes, mientras que Estados Unidos lo ha perdido en todos. Así que bueno, eso es lo principal que hay que tener en cuenta. So, that's the main thing to remember. Yeah. Well, I want to make sure everybody knows. Sí. Bueno, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa, Patrick, que pueden apoyarte a ti y a tu trabajo, tanto en tu canal de YouTube, 21st Century Wire, como en tu Substack, que están ambos en la descripción del video. Patrick, ¿quieres decirle algo más a la audiencia antes de que terminemos? Audience as we close out here. No, that's about it. No, eso es todo. Gracias, Danny. Sí, todo podría pasar. Los fuegos artificiales podrían empezar en cualquier momento. No lo sabemos. No lo sabemos. Esperamos que no ocurra, pero ahora mismo la situación parece muy interesante y preocupante. Así que ya veremos. Worrying at the moment, so we'll see. Indeed. All right, everybody. Hit that like button before you. Exacto. Muy bien. Antes de iros, dadle al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa llegue a más gente. Cuando terminemos, tenéis los enlaces de Patrick en la descripción del vídeo, junto con todas las formas de apoyar este canal. Yo volveré mañana a las 4 de la tarde, hora del este, un poco más tarde de lo habitual, pero os avisaré con antelación de lo que habrá antes del programa. Así que nos vemos mañana. Cuidaos mucho. Hasta luego. And take care. Bye-bye.